Muy bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Espera que voy a lanzar un libro que es que me hace mucha ilusión. Un segundito, me saco del plano. Voy a empezar dando las gracias a Diego y al Ayuntamiento de Villamediana por abrirnos este espacio para la poesía, para Agosto Clandestino. Sé que Diego llevaba ya mucho tiempo queriendo traer alguna actividad de Agosto Clandestino a su villa, a su pueblo, así que muchísimas gracias por hacerlo posible. Finalmente, aquí estamos, muchas gracias. Y además en una fecha muy especial para nosotros también, porque, como sabéis, hoy hace 90 años que fue fusilado Federico García Lorca, y yo creo que es importante pues tomar el pulso de la poesía y tomarla en días tan señeros que tiene tanto significado para la construcción de la democracia de alguna manera en este país. Así que, bueno, vamos a intentar estar a la altura, ¿no? Yo me he preparado... Perdona. Dificilísimo estar a la altura del Lorca. Bueno, intentaremos no desmerecerlo tanto como para avergonzaros. Bueno, y estamos aquí para presentar un librito que tenéis en las manos que se llama Una luz desconocida, Pantemas, que es la última entrega de Álvaro Guijarro, que es este señor que no tiene calor, que es el único que no tiene calor de todo el norte español ahora mismo. Ante esto tengo varias respuestas constantes porque me pasa en el trabajo, me pasa en la calle incluso. La primera es que es porque llevo bolsillos y la segunda es porque siempre digo que hasta en el desierto se cubren, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir como si nada, por favor. Este madrileño del 90, como digo, es el único que no tiene calor. ¿Qué tenéis en la mano? Pues es un libro que condensa la madurez de una voz poética forjada en la tradición de la greguería y la sentencia bergaminiana, ¿no? Más o menos. Intenta no dejarme mal, porque si me invento algo, tú tienes que decir que sí, porque los presentadores, ¿sabes, no? Bergamín, además, la gente no sé si lo sabe a ciencia cierta o a voz en alto, pero custodió Poeta en Nueva York el manuscrito de Lorca. La primera edición es póstuma, Poeta en Nueva York fue un libro póstumo del 40. La primera fue en Estados Unidos y la segunda la publicó el propio Bergamín en la editorial Séneca en México. O sea que también Bergamín, que toca colateralmente este tema de las concepciones un poco aforísticas también, ¿no? José Tono en el prólogo hace alusión a ello, está muy cerca del propio Lorca. Lo vas a corregir cada línea, lo estoy viendo. Bueno, tras más de una década de trayectoria, con obras reconocidas y una presencia activa en antologías señeras del siglo XXI, ¿te parece? No está mal, ¿eh? Guijarro, este señor, sí que no tiene frío ni calor, ofrece aquí una colección de aforismos y, como él ha dicho, con un prólogo de José Tono Martínez, que no sé si sabéis quién es, pero es un personaje muy importante de la movida de este país, y Tono lo define como cantos rodados, los Rolling Stones de toda la vida. Destellos de inteligencia que pulverizan lo trascendente para abrazar lo cotidiano con ironía, lucidez y a veces con una ternura desarmante. ¿Qué te parece? Bien. Increíble. Increíble incluso. Este libro reúne, a pesar de su brevedad, más de un centenar de pantemas, que es como él los ha bautizado, un término que el autor, este señor que no tiene calor, rescata para nombrar esas ideas breves que capturan el instante. Donde la filosofía se hace carne en observaciones sobre el arte, la política, la infancia o la naturaleza humana. Frases, pantemas, como los ricos caminan lento, o hijo mío, si naces no seas policía, conviven con destellos poéticos que transforman lo nimio en revelación, siempre bajo un signo de una lucidez desconocida que invitan al lector a mirar el mundo con otros ojos. Álvaro Guijarro, este señor que... no lo digo más, poeta, crítico literario y fotógrafo, es un estribillo, sí. Ha sabido combinar en esta obra su formación de literatura comparada y cultura contemporánea con su mirada de fotoperiodista, creando un libro híbrido donde la palabra se vuelve imagen y el aforismo se convierte en género literario de pleno derecho, una lucidez desconocida
No es solo un libro de poemas en prosa, aunque él diga que ha salido de la poesía, ahora nos lo explicará. Es una caja de herramientas para desmontar la realidad, un ejercicio de estilo que bebe de Ramón Gómez de la Serna y de la tradición del pensamiento aforístico español, pero que se alza con una voz propia, contemporánea y, venga, permíteme, necesaria. Creo que es un cuaderno ideal para lectores que buscan en la brevedad una profundidad insospechada. Este libro es una invitación a pasear por los márgenes del lenguaje, donde cada aforismo es una pequeña explosión de sentido que permanece en la memoria mucho después de haber cerrado las páginas. Espera, que casi estoy ya, ¿eh? Una lucidez desconocida supone un paso hacia la prosa y el aforismo. Has publicado 10 poemarios en 15 años e incluso un libro testamentario, como los últimos y los primeros, que es este libro verde que tengo aquí. Enséñalo, esto queda bonito. Que se presentó, de hecho, como una despedida de la poesía. ¿Fue, como vemos, una búsqueda deliberada de un nuevo lenguaje o una necesidad que venía gestándose desde hace tiempo? Bueno, Enrique, gracias por toda la canción, por el estribillo y gracias por venir a todos y a todas de nuevo. Este es un sitio maravilloso. Cuando vi las fotografías de dónde venía, pensé que, bueno, estos murales, estas terrazas que por accidente dan a este lugar, ¿no? Como poder ver como vecino una lectura, en este caso, o lo que sucede aquí, que también hemos podido ver con Diego en la biblioteca por dentro. Es un espacio especialísimo. Falta gente por ahí por recibir el libreto, a lo mejor, sí. Y bueno, respecto a todo lo que ha dicho Enrique, ante todo yo quería plantear este libro como un libro de tránsito entre la versificación, entre el camino como poeta y el camino como prosista. De ahí que me planteara escribir un libro de aforismos. Que los haya llamado pantemas es un accidente, porque yo creo que como todo creador tendemos a crear nuestro propio lenguaje, ¿no? La filosofía sabe esto bien, se crea sus propios conceptos. La greguería, que Ramón, cuyo despacho yo custodié porque trabajo en museos y paseo y deambulo, y custodié su despacho en el Museo de Arte Contemporáneo en Conde Duque, en Madrid, de donde yo soy, lo definía como una mezcla de humor y metáfora. En Bergamín hay mucho, ya desde sus primeros textos, El cohete y la estrella, y bueno, en otros tantos, ¿no? Se pueden encontrar relaciones, incluso en físicos como Lichtenberg o en Gracián, en la agudeza de Graciano. Hay muchas formas de encontrar estas genealogías, ¿no? Con estos textos que a mí se me antojaban como que no eran ni versos, ni eran sentencias, ni eran prosas, no sabía lo que eran. Para mí desbordaban a veces el texto mismo, ¿no? Entonces les di cabida en una colección que se fue gestando de forma un poco accidental al principio y que terminó creando pues una unidad en páginas de 3 pantemas por página, y con el cierre maravilloso, casi accidental, de ese maestro, siento que estás acabado, que es el que cierra el libro, ¿no? Empecemos por el final, que es el acabado como canto rodado polisémico, ¿no? Canto es canto también de canto y canto de bifaz, y rodado es rodado de vida y rodado de guijarro, de piedra de río, ¿no? Entonces esta polisemia de la que ya hemos un poco hablado o atisbado es bonita, y estas líneas de las que ahora pues podemos leer algunas, yo creo que sí, como dice Enrique, transitan entre géneros, ¿no? Para mí es un cambio de lugar, y no creo que haya abandonado la poesía. Es que claro, la poesía yo siento que la he abandonado porque he dado todo lo posible en ella, y se verá en perspectiva. O sea, quiero decir, yo he tomado algunas decisiones editoriales malas, otras buenas, le decía a Jorge antes, y pasa que yo siento en perspectiva que no puedo dar más de mí en poesía. O sea, he escrito 12 libros en 15 años, cada uno con un registro diferente, intentando que sea polifonía total, que sea casi pesoano el ejercicio de la poesía, ha sido para mí, ¿no?
Entonces, bueno, por eso digamos que no la abandono, sino que digo, aquí ya he hecho un poco lo que siento que podía hacer. ¿Pero ha sido un proceso natural o ha sido algo buscado, una construcción? Porque claro, son muchos libros en muy poco tiempo, ¿no? A ver, para mí cada libro de poesía, creo que mira, hay una cosa que también, por vincularlo a los pantemas, creo que hay un trabajo siempre que es el verso. O sea, el poeta debe trabajar con el verso. El verso debe ser el principio y el final de todo, y luego ya el poema. De hecho, creo que el poeta se convierte en narrador muchas veces cuando transforma sus poemas, o los coloca, mejor dicho, hace narración dentro de un libro, ¿no? O sea, cuando el poeta coge sus poemas y los coloca dentro de un libro, se convierte en narrador, automáticamente. Y ahí creo que estos versos que yo he trabajado tanto uno por uno, podrían ser un buen ejemplo de hasta qué punto yo tengo una concepción del verso como aparece en estos pantemas, ¿no? ¿Accidental o no? Pues en realidad yo he trabajado siempre muy sistemáticamente, libro por libro, como cada libro ha sido un concepto del anterior o un seguimiento, faltaba un hueco, tenía que llenarlo con algo que para mí estaba ausente. He hablado de la ciudad, he hablado del eros, he hablado de un diagnóstico de época, he hablado de mi intimidad, he hablado de la relación con los demás, de la otredad. Hay muchos temas en mi obra, entonces de alguna manera yo creo que es como que se han ido rellenando huecos, ¿no? Para crear una poética que yo quería que fuera lo más completa posible. Tengo más preguntas, pero tal vez igual podrías leer un poco y ver un poquito cómo ha sido ese paso, ¿no? Igual empezar por algún poema. ¿Tú crees? Vamos, como lo tengas tú planificado. Vale. Pero, ¿cómo lo ves? Pues lo veo bien. De hecho me había planificado una cosa que digo, a lo mejor os apetece y es bonita para que también tengáis un poco de perspectiva con lo que yo he escrito anteriormente, que es leer mi último poema de mi último libro, leer luego Los Pantemas, que es un libro, ya decimos, de transición, y luego leer un prólogo que tengo de un cuento híbrido con 3 imágenes que estoy por publicar, que saldrá seguramente en el 27, en prosa. Entonces hacer ese camino, ¿no? Como leer el último poema, luego Los Pantemas, con todos vosotros que los tenéis en las manos, que esta imagen para mí es un sueño total, y de repente luego pues, irnos a las prosas, ¿no? Irnos al futuro. Así que voy a leer, no te preocupes, el último poema de los últimos y los primeros, bellamente editado en Pretextos, con mi editor Manuel Borrás, al que le estoy muy agradecido. Y un saludo a Manuel Borrás desde aquí. Un saludo, por supuesto. Me lo encontré, de hecho, además, en la exposición que hubo de García Lorca en la residencia de estudiantes. Estaba allí él llegando en un taxi, el taxi lo esperaba y vio la exposición y el taxi le esperó y yo creo que se fue después. O sea, una elegancia suma, hasta para ver a Lorca, ¿no? También, pero bueno, ya lo sabemos que Manuel es una persona muy señera. Vamos a empezar con ese poema. Donde acaba la lírica, acabo yo. Vida saciada por la maldición, este alegato se traduce en despedida. Adiós del texto, adiós de una mirada. No fue exactamente literatura, al ser la verdad su guía. Y me encontrarán allí, fugitivo y amable y peligroso, libre, libre sin el peso de palabras, moribundo en los brazos de otro, solo preguntaría, ¿suficiente? ¿Es suficiente? Ese es el último poema. Nada, no digo nada. No, sigue. ¿Es suficiente? No lo sé. Creo que no. Has seguido escribiendo. Hay futuro, por supuesto, claro. Sí, queremos seguir aquí. El futuro es ahora. El futuro es ahora. Y hablar del pasado es hablar del ahora también. Vamos con los pantemas, Enrique. ¿Qué queréis? En Logroño mandamos a la gente al Ebro si no nos gusta lo que leen. Aquí al Iregua, que cubre menos y tiene piedras más gordas. Rolling Stones. Bueno,
Venga, vamos con los pantemas. Como los tenéis en las manos, están por ahí. Los encontraréis, algunos de ellos. Voy a ver así al azar. Hay 106, leeré unos 30, cosas así, imagino. Empezamos. Los niños madrugan muy bien y los locos son niños raros. Contra las fotografías donde alguien fuma. Bien pensado, las flores no pueden tener dueño. La literatura tiene más de maratón que de 110 metros vallas. Es el típico ravioli al que no dices no. La sílaba tónica es el pulgar del lenguaje. En el capitalismo, la enumeración. Pequeño es el estómago de las moscas grandes. Las personas no se enamoran porque no se hablan. Se pierde o se gana, pero competir es de mal gusto. Era teleoperador, pero era un místico. Conciencia, pero sin olvidar la libertad. Hablar sobre la vida es muy tierno. La poesía confesional como ser profesor, mejor a partir de los 30. El color detenido en la velocidad del mundo. Aquí vamos a leer uno un poco lynchiano. Un niño está fregando una copa de cristal. Lo mejor del deporte es que hay muchos deportes. Duermes y el arquitecto que diseñó tu casa está jugando al tenis en Cracovia. Era como el vagabundo era antes de ser vagabundo. Lo verdadero es aburrido si es falso. Acordeón es Francia, las moscas son demonios. Creen que el cielo cambia cuando llueve. Techos de bádminton y ballena. Serán tantas las palabras que crear será interpretar. Era como una primera cita en un kebab. La idea es el último eco. Si pensara sería un genio, pero solo siento. Enfermedad, raíz de la política profunda. La playa, en julio, llena de migas. La diferencia es la pasión hacia una concepción de la luz como disparo. Era como el hijo pequeño de Sócrates. Vaya concentración, ¿eh? Pero vamos a hablar, que a mí me encanta hablar. Sí, sí. Porque yo, no sé, o sea, me pasa que también estoy en un momento con la poesía que os habrá pasado a los que estáis también interesados en cosas de arte o pensamiento, que llega un punto en el que ya no es tanto escribir, el acto de escribir. Yo estoy, de hecho, con esta idea, ¿no?, de haber abandonado un poco la poesía en detrimento de la prosa. Me pasa que lo que puedo aportar ahora es como pensar la poesía, ¿no? La idea de pensar, habitar la poesía, y entonces hay como una estética, un pensamiento, un trabajo sobre el lenguaje, sobre el papel que ocupa el lenguaje en el mundo, en nuestra sociedad, en nuestra convivencia a muchos niveles, y por supuesto desde la forma y desde la música, como hablábamos antes con Sonia, ¿no? Este tema. Entonces, bueno, cualquier cosa que me quieras preguntar o que quieras tú disertar, porque tú eres un gran conocedor de la poesía internacional,
pues podemos también hablar de ello, Enrique. Sí, yo te quiero preguntar por el tono confesional de tus poemas ahora, primero. Y a la vez el deseo, perdón, es que me giro para hablar con él, perdona, y el deseo de mantener de alguna manera una esfera privada. Y esto me lleva también a la síntesis de los aforismos, ¿no? Esa manera casi de que desaparezca esa voz confesional para que nos des un relámpago, ¿no? Un flash casi fotográfico, ¿no? Una idea. Sí, o sea, yo parto de una raíz muy neoconfesional en poesía. O sea, para mí Silvia Plath, por ejemplo, ha sido un gran referente. No tanto la poesía de la experiencia, que para mí es una especie de reducto de experiencias efectistas muchas veces, o de una narración de la experiencia que tiende a ser efectista y que por desgracia es predominante en mucha de la poesía de nuestro país. No es la buena, claro que la hay. Hay muy buena poesía, por suerte, en este presente, ¿no? Pero esa parte neoconfesional o confesional sí que para mí es esencial, por eso que hemos hablado en algunas conversaciones estos días de crear como un álbum familiar, crear como un álbum personal. Yo también soy fotógrafo, aunque en menor medida que escritor, he trabajado de fotógrafo años y es curioso cómo en mi poesía o en mi proyecto como artista se ha dado mucha cabida a lo personal, y en cambio en la fotografía es la otredad, ¿no? El otro casi enmarcado en un paisaje o en un viaje o en una escena, que muchas veces también por la fotografía documental, que es a lo que tiene la fotografía analógica con la que yo más he trabajado, con mi querida Olympus XA y bueno, estas cosas que trae la poesía, la fotografía, disculpad, pues sí, yo no rehuyo de esa condición confesional. En cualquier caso, creo que ese trabajo desde el yo poético no hay que confundirlo con un yo literal, ¿no? O sea, creo que hay una diferencia entre el yo poético y el yo literal. Y esto es un error que pasa muchas veces en poesía. De hecho, creo que muchas veces la idea de cultura o la idea de poesía se vincula a ciertos tópicos sobre los que se apoya, cuando en realidad la poesía es un territorio bastante salvaje y te puede llegar a desbaratar parte de la vida, ¿no? Entonces, ahí está Villon, ahí está Baudelaire, ahí está Emily Dickinson dándolo todo con sus guiones y sus mayúsculas, hay todo un canon, o sea, hay mucha heterogeneidad en el canon literario. Y esa poesía del corte de un yo, ya te digo que a veces a mí me ha interesado, pero ya cada vez ahora con la prosa me siento más liberado de ese yo. Vamos a salvarlo entonces. Tu libro incluye aforismos como no es lo mismo plagiar que ser parte del inconsciente colectivo. Y en un momento como este, donde las herramientas de IA generan texto, de esto hemos hablado un poco también hoy, ¿cómo crees que se redefine la autoría y su originalidad? Y esto lo empalmo con tu respuesta anterior, ¿eh? Esto es un temazo, ¿no? Porque para hoy, o sea, para los creadores de hoy en día, el llamado desafío creativo, me parece a mí que la inteligencia artificial y todo lo que está por hacerse. Yo hice una entrevista en 2018 en la que hablaba de cosas que iba a utilizar, de haberlas, para implementarlas en mi sistema como escritor, ¿no? Y ahora que tengo esto delante, le decía antes a Enrique y a otro amigo, a Javi, ¿no? Que estoy contento de haber publicado antes de noviembre de 2022, antes de la IA, ¿no? O sea, para mí es un regalo de la vida, porque yo creo que en 5 años, 6, miraremos con desconfianza cualquier libro. Cualquier libro será mirado con cierta desconfianza. Entonces es un desafío para los creadores ser original. Claro, no estoy siendo naif y siendo original. La originalidad es muy complicada en 2026. Pero yo sí tengo ese afán por volver a Baudelaire, que es un maestro para mí, de lo nuevo, ¿no? Creo que la juventud también tiene una parte muy importante vinculada a esto, que es la búsqueda de una expresión única, personal, de una voz, ¿no? De una voz en esencia, aunque esa voz luego sea fragmentaria o fragmentada. Y la autoría creo que va a pasar, hay otro pantema que habla de ello, ¿no? De que las palabras, serán tantas las palabras que crear será interpretar, ¿no? Entonces esta idea creo que nos ronda, o sea, creo que vamos hacia una especie de archivo
tremendo y babélico, ¿no? de textos donde la autoría va a redefinirse drásticamente, y yo abogo por una especie de biografismo. O sea, creo que yo, por ejemplo, siempre he pensado que si tuviera mi librería tendría una sección de diaristas o de biógrafos me gustaría. Entonces, porque las he leído mucho, me he acercado mucho a los autores y a las autoras antes de acercarme a sus obras o después, por puro interés, ¿no? Al ver su trabajo. Entonces, creo que esa parte de la autoría pues va a derivar en que la importancia va a estar en la vida y la diferencia va a estar en la vida. Entonces, vivamos lo mejor posible, ¿no? Venga, un par de preguntas más si nos lees. ¿Vale? Bueno, yo creo que el humor también es una de las herramientas principales que utilizas para desarmar ciertas ideas o para construir un pensamiento crítico sobre la realidad que te rodea. ¿Tú estás de acuerdo en esto? Te lo digo, por ejemplo, por dos pantemas. Es más fácil ser vecino de izquierdas en un barrio de derechas que al contrario, o los ricos caminan lento. Que esto es algo que tú has detectado en tu curro, ¿no? Sí, a ver, no sé si se entiende, yo sé pasármela bien también, aunque parezca un tipo serio, pero a mí me interesa mucho el humor, y me interesa mucho porque me parece un desvío de lo cotidiano, ¿no? En palabras de Shklovsky sería un desvío muy interesante el tema del humor, como hasta qué punto el humor juega un papel de ruptura de los códigos como dados, o de la solemnidad que se espera de la poesía, o del tono que se espera del escritor, o de la postura dentro del campo poético que se espera de ese o esa autora, ¿no? Entonces, el humor sí, o sea, para mí no sé, es verdad que decía José Tono, ¿no? El prologuista de este libro, mítico de la movida madrileña, andariego, caminante del Camino de Santiago, conocedor como pocos de este camino y de otros tantos, también de los japoneses. Pues bueno, es curioso, ¿no? Porque yo creo que desactiva y acerca también mucho al lector el humor. Entonces hay como algo burlón que decía él en estos pantemas, y en cierto modo sí creo que está presente. Creo que también parte de la explosión o de la idea de esta a la que te referías antes tiene que ver con esa lucidez, ¿no? O sea, una lucidez muchas veces es un acontecimiento, y el acontecimiento muchas veces surge de un encontronazo, ¿no? Y el encontronazo muchas veces es anecdótico, y la anécdota muchas veces es divertida, es como, todo está muy vinculado, ¿no? Entonces sí, en cierto modo sí. Una pregunta antes del cuento, y luego ya os doy paso también si queréis intervenir. ¿Cómo encaja esta mirada en la escritura, la de los pantemas, de un aforismo, ¿no? Que busca la precisión y a menudo la sentencia en un ambiente presuntamente tan polarizado, según nos dicen los medios de comunicación? Los medios de comunicación. Esto sí que es humor, ¿no? Esto es humor del serio, esto es humor negro. Entonces, esto es muy complicado. Los más media, claro, esto es un temazo. Yo, de hecho, la novela que tengo inédita trata mucho este tema, ¿no? Hasta qué punto nos hemos polarizado por los poderes fácticos o de información, y a qué punto a los creadores les es sesgado el lugar en el que habitan, ¿no? Todo su espacio artístico. De hecho, creo que, bueno, no hay que dejarse llevar por la época, pero el poeta tiene que leer la época. De hecho, para mí el gran artista del siglo XX es Marcel Duchamp, el del urinario, porque supo leer con práctica la teoría de la época. O sea, hizo 5, 6, 7 horas que leían el presente artístico, e hizo unas obras excelentes que eran teoría y práctica al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este diagnóstico de la época al que he aludido antes, esta lectura de la época, me parece fantástica, y me parece que es hacia lo que tenemos que nosotros también como creadores estar atentos, ¿no? Que es hasta qué punto se inmiscuye la época en nosotros, o los dispositivos, digamos, que las tecnologías, que diría Foucault, que tiene la época para trabajar en nuestras vidas, para operar en nuestras vidas. Que hoy en día, claro,
hay cierto pesimismo, ¿no? Esperemos que todo esto se reeduque de alguna manera. Ha llegado un boom a nuestras vidas y se ha desfajringado todo, ¿no? Entonces es un poco complicado. ¿Y cómo encaja el aforismo o la sentencia en este mundo? Pues ante todo espero que no como un titular. O sea, espero que no como una frase que te pueda, sino como algo en lo que reflexionar, algo en lo que quedarse, algo en lo que habitar, algo que pueda uno, ¿no? Ahora, genial. La era. Que eso, bueno, en definitiva, frases que sean perlas, que nos acompañen. Todos tenemos nuestros cuadernos de citas, nuestros autores de referencia, nuestras canciones, nuestra memoria familiar, menos familiar, artística. Esto es parte de, ¿no? Eso, ¿no? Como quedar. A mí me gustaba esta idea de este libro de los pantemas por dejar algunas frases que pudieran como quedar ahí y que latieran, ¿no? Que pudiera volver yo también a ellas y pudieran volver otros y sacar algo de ellas. Venga, pues vamos a un cuento, ¿qué te parece? Bueno, este texto se llama la participación y es un cuento de nada, 20 carillas. Tiene 3 fotografías analógicas. Algunas de ellas son tomadas de un iglú que hay en la Universidad Complutense, que sigue ahí. Es como que la usan de carpa de eventos, pero es genial, porque en analógico parece como totalmente descontextualizado. Y este es el prólogo que yo he escrito para ese cuento y que estuvo publicado en Cocoro, una revista muy querida, que tras una trayectoria muy poderosa por parte también de Lola Nieto y compañía, pues tuvo ya su fin, ¿no? Ahí fue publicado, a modo de prólogo. No tenía razones para ser como era. Muchos hubieran decidido desaparecer de haber vivido un segmento de su vida. Pero ese algo, aquello que define verdaderamente a cada uno para ser después de nadie, en su caso, le impedía crecer. Es sabido que en la infancia conocemos lo que desconocemos, además, y solo a través de las palabras le era dado realizar entonces lo que yo suelo denominar como la participación o comunicación de la comunidad. ¿Qué era eso a lo que siempre escuchaba? Aire similar al de la calle en su regreso a casa. ¿Acontecía afuera o adentro? ¿Tenía repercusiones en el mundo? No será dicho todavía, aunque podamos imaginar ya sus dimensiones y su nulo deterioro. Tampoco será expresado que guarda la apariencia de un lugar seguro, pero no lo es desde el momento en que es cohabitado por otros, ignorantes del examen. Tal vez sea un caso de armonía, haber desentrañado cada norma de la comunidad o sus efectos, como si para la persona de la que hablo todo fuera interior y no socavado, mentirosos los gestos y sus consecuentes prejuicios. Nombrar sin voz la intimidad para crecer en ella como enredadera de patio. De ese modo muere, en síntesis, cualquier apariencia, hasta brillar lo intacto. Y claro que a esto se puede jugar, teatro de las cosas, mas este hombre o mujer no juega. Con determinación ha arriesgado todo a no jugar en el espacio del sentido y la controversia. Fue, imagino, alguien, un nudo al que prestar atención, o al menos eso sucedió antes de las bases de este cuento, al que el individuo en cuestión alude sin haberlo llegado a escribir nunca, porque ya no escribe. Ahora solo queda el motivo de todo, la virtualidad, los dioses, las circunstancias primeras. Os puedo asegurar que para mí no es fácil contar esta historia, y menos como lo estoy haciendo, con grandes palabras, pero cuando vuelva será mejor. Temblará en los verbos, como tiembla la luz de septiembre. Se podrá dar con él, con ella, en el espacio siempre reservado de la vida, allí donde se reúnen los legados, las taxonomías, en silencio la bóveda y el amor por venir. Dibujado el pensamiento, gran oportunidad de escuchar. Entenderemos así la obtención de la distancia. Vagará pacientemente con nosotros y al menos yo, como también habré determinado a no ser parte de la obra,
Le trataré como a mi igual, me comprenderá, y comeremos alegremente. Habrá movimiento en sus ojos, nunca se borrará de mi memoria esa manera suya de vivir y morir, de cantar y callar, inocente. Sobre todo, entraremos hoy allí. Participar será un acto sumo de ternura. Esto es el prólogo nomás, ¿no? Ya. Tengo que hacer una mención a Vilamatas, porque este texto está muy influenciado por la lectura bueno, yo claro, dejo la poesía y al poco casi Vilamatas, las motos, dejo la poesía y al poco casi Vilamatas acaba conmigo como escritor, por Barleby y compañía, por todo ese canon, ¿no? Entonces para mí es como, de repente encontrarme con Vilamatas fue una sorpresa, gracias también a Cristina Oñoro, una gran profesora que tuve. Entonces, bueno, la desaparición, la autoría, está mucho en este pequeño cuento, ¿no? Y me ha encantado compartirlo con vosotros y vosotras. A ver, Álvaro, aquí también trucaban las motos antes, ¿no? Y ahora. Eres extremadamente joven a pesar de estas cosas y formas parte de, bueno, la última generación reivindicada un poco de la poesía española. Y la tradición es desde el minuto uno, la abandonas, nada más que te reconocen. ¿Cómo va eso? Mira, yo te lo decía antes, he estado 15 años casi en sombra, o sea que yo cualquier cosa que venga ahora buena la recibiré con la mayor humildad. Bueno, pero acabas de ser, bueno, publicado por Cátedra Letras Hispánicas. Yo se lo decía antes a, no sé con quién estábamos hablando, digo, pues publicas ahí, ya estás en el canon. He conocido autores que se han muerto sin estar en cátedra, sufriendo mucho. ¿Qué ha significado para ti? Pues claro, gracias a publicar en cátedra has podido acceder al 4 de agosto, ¿no? Esta es la trampa final, ¿no? Esta es el agujero. Bueno, trampa desvelada, ¿no? Todo fue una farsa. Pues lo de cátedra ha sido una sorpresa y muy bonita. Yo estoy encantado de compartir, sobre todo quinta o generación o trasvase o lateralidad, como quieras llamarlo, con poéticas tan rupturistas y tan bellas como las de Ángela Segovia, Unai Velasco, hay gente que valoro muchísimo, ¿no? Y la verdad es que es un tesoro de libro. Además la hacen esa antología las dos personas más indicadas para hacerla, que eso no es baladí. O sea, no es una antología que la hagan dos personas, o tres, o seis, o una, sino que la hacen los mayores conocedores de la joven poesía española. Entonces es un regalo. Y bueno, te repito, ¿no? O sea, sí es un camino que justo cierro cuando termino, o sea, se abre esa ventana cuando cierro yo la puerta, pero no lo sé. Para mí queda, y la poesía es memoria, la poesía es tiempo, es eternidad, quiero decir, que es el tiempo, que es cerrar, quedarán ahí los textos, ¿no? Estarán para todos. Examen de metafísica, 8 horas a partir de ahora, después de esta respuesta. Bien, no sé si quieres leer algo más o vamos a abrir un poco el diálogo por si alguien quiere preguntarte. ¿Y ahora qué? O sea, esa novela, este cuento, ¿en qué estamos? Pues ahora estoy muy centrado en trabajar y en sacar adelante la carrera de filosofía que no terminé. Terminé literatura, hice un máster también en cultura, pero no terminé filosofía y me he matriculado en la UNED con todo el coraje este año, así que eso voy a hacer. Y seguir trabajando en museos, esperar a que salga un libro de ensayos que tengo preparado, una novela que tengo preparada y este cuento híbrido que tengo preparado, y descansar un poco, la verdad, porque ha sido, visto con perspectiva, una salvajada lo que creo que he hecho, sí. Y muchas veces, de forma curiosa, yo siento que no he dado ni un 30% de lo que podría haber dado. O sea que, no sé, es todo un poco paradójico. Bueno, y de Cátedra a Villamediana, un crecimiento importante, ¿no?, en escenarios. Yo encantado de estar en Villamediana y
y encantado de ser parte del 4 de agosto, que para mí es un festival en el que me han cuidado. Enrique ha estado a todo, hemos llegado 5 minutos antes a todo y le preguntaba a Enrique lo primero, ¿cuántos Enriques sois? Porque le decía, estáis en todas varias veces al día y ¿cómo llegáis? ¿No? ¿Cómo lo conseguís? Así que, de verdad, muchas gracias por haberme acogido estos días en la Gran Vía de Logroño y por movernos por ahí, por estar también con Sonia, la que tenía la oportunidad de conocer, una persona y a la que espero leer con mucha pasión y así las cosas, conocer a más gente. Bueno, yo te tengo que decir que no existen muchos Enriques, pero no es todo mérito de Enrique. El trabajo de 4 de agosto es un trabajo colectivo de mucha gente. Hoy mismo de Diego también, que está ahí, que nos ha abierto esta casa y el espacio, y de muchos compañeros y compañeras como Sonia o como otra mucha gente que permiten que disfrutemos desde hace 22 años de este festival. La cuestión no es esa, porque nosotros ya nos conoce todo el mundo y somos muy cansos y bueno, yo qué sé. La cuestión es que tú eres el que se tiene que mostrar y deberías leernos algo más si es posible. ¿Algo más? ¿Os parece bien? Sí. Si no, Liregua. Es como ya, pero habíamos hecho como Ya habías hecho la lógica, ahora vuelve. Habíamos hecho la lógica y como pues es romper la lógica, ¿no? Pero bueno, si queréis leo algo más. A lo mejor de este libro del pasado año, los últimos y los primeros. Me voy a leer un texto que le tengo especial cariño, que es en prosa poética. Y me parece que es un texto que nos atañe a todos, porque todos hemos pasado por aquí, ¿no? La suerte. Aguardar lo suficiente para poder considerarla. Sufrir el golpe aciago, pero en él no detenerse. Saber que si aguantamos será sinónimo la vida de la suerte. La vida tiende al bien si esperáramos, sin lo definitivo, sin la piel de preciso tiempo que anunciara un final deudor de hechos soñados, sin errores. Del presente puro trataríase la suerte. Ahora asciende y sé empático con aquel hombre de gran edad que también fue joven. Ya entonces era mejor que tú, ya entonces ardía y jamás pensaba en el mañana. Debemos ser mejores con los que son mejores. La suerte, delicado misterio, no estaba siempre de su lado. Y como estamos en una biblioteca, voy a leer un poema. Mira, hay un chavalito por ahí, a lo mejor lo aprecia él. Este va dedicado para ti, para toda la chavala. Hemos estado en un bar aquí que estaba toda la juventud de Villamediana. Hay más, hay más. Es un examen de Spinoza, o sea, ojo con el examen, pero se llama Apuntes para el examen de Spinoza. Es una joyita de texto que no metí por cariño, no tendría que estar en este libro, así que lo voy a leer casi como una adenda. Los dioses vivían debajo, en los exámenes. No había tren de vuelta a casa tras las horas ofrecidas, sino fondos, techos rojos de ballena, superficies de tiempo y negro caligrafiar para la adoración. Debajo estaban, sí, eran importantes, donde los dioses vivían, debajo, en los exámenes. Hay una cosa muy sorprendente en estos poetas jóvenes como este señor, que no tiene calor hoy, que son extremadamente cultos, las referencias son extremadamente cultas, continuamente, ¿no? Eso me llama mucho la atención, sobre todo porque los que crecimos leyendo esa poesía pop de los 80, llamada de la experiencia por algunos, veíamos referencias mucho menos, ¿no?, exigentes, vamos a decirlo así. Admiro mucho a Jim Ferrer, pero seguro que es mejor hablar conmigo que con Jim Ferrer o con tantos otros, o sea que yo, claro, ha sido mi vida, o sea, al final es parte de nuestra vida. Uno es artesano, habla de lo que hace muebles, pues hace muebles, hace sillas, hace pan,
yo llevo también, aparte de otras cosas, 15 años dando mi vida por esto, entonces es mi mundo, ¿no? Es en lo que yo me he movido, lo que yo he dado mi tiempo, mi amor, mi pasión, mi entrega, es mi corazonada, ¿no? Entonces, qué menos que ser honesto, y es una cosa que además cada vez que te metes más ignorante eres, o sea, y te das cuenta más de esa ignorancia, ¿no? De todo lo que, y de que hay que decidir constantemente tienes que estar decidiendo. Pero sí, bueno, esa parte culturalista está presente en algunos de mis textos. Tengo una referencia a Tiresias, por ejemplo, en mi tercer libro, que escribí casi viviendo entre graneros, un verano en Cantabria, y playas. Hay referencias que me han acompañado de la contracultura, la música también. Me gusta mucho Tim Buckley, por ejemplo, el padre de Jeff, autor de Grace. Os lo recomiendo. Bueno, y todo así, ¿no? O sea, al final, si le tuviera que poner... Yo creo que el arte, en tanto que es mirada, en tanto que... el arte sí es sostener un libro también, ¿no? Pero este camino de 15, ya 20 años casi consolidado, te das cuenta de que el arte también es una mirada sobre las cosas que transforma las cosas a cada momento, ¿no? Entonces, es una condena y una virtud, porque estás bajo ese mirar todo el rato. Y esa atención cambia todo el rato y te fijas en determinadas cosas que no te fijarías si no hubieras tenido esa educación sentimental que tuviste y tantos otros ejemplos, ¿no? De todas maneras, tú también sabes bastante. No sé nada. Bueno, hemos hablado de poetas y de músicos y de cosas estos días que han sido muy bellas de tener en común, como Rafa Berrio, que era local de aquí de... Yo no sabía que era de Logroño, y Rafa Berrio a mí me gusta muchísimo, sobre todo sus letras. Bueno, yo ahora te voy a pedir una cosa que me parece muy divertida, y es que des dos consejos. Es un puto asco dar consejos, pero como estás acostumbrado a escribir aforismos, dos frases. Una para desanimar a los poetas a seguir escribiendo, y otra para animarlos. Venga, va, me animo. No, vamos a hacer un pantema en este momento. Además, autoirónico. Llevaba sombrero, debía ser poeta. Y el otro es un extracto de... A mí es un sombrero nada más, lo prometo. O sea, no, se lo he dicho esta mañana a alguien, no es un sombrero, es una prenda, es como llevar un calcetín. Y luego el otro es de un verso de mi primer libro, que me has recuperado la memoria con eso, que termina, el poema tiene como la anáfora de abandona, abandona, y habla como de un escritor, como dando un consejo a un escritor, y termina diciendo, abandona, abandona, no abandones nunca. Muy bien, pues nada, ¿os apetece participar en la conversación? Estáis encantados. Siempre digo lo mismo, ¿verdad? En este momento, los que venís más a menudo, ya os lo sabéis. Hace un silencio precioso también. Déjame, Enrique. Jorge. Vale. Bueno, pues nada, primero muchas gracias por aprender tanto, ¿no? Se nota que tienes 15 años que has estado ahí. La pregunta un poco va en la línea de lo que he podido escuchar y leyendo uno de los poemas que tienes en el último libro, que es un salvaje y me contó un cuento. Entonces me da la sensación como, no sé, igual también es un consejo para los futuros escritores o poetas, que es blanco o negro. No sé, que tu apuesta es o te dedicas a la escritura o vives para morir, o vives para vivir, o vivir para escribir. No sé si ha sido una evolución natural que has ido tomando a lo largo de tu vida, porque muchas veces la vida te va llevando, o ha sido una apuesta personal, pura, de decir, bueno, yo quiero, en cierta manera lo has dicho, quiero ser artista, ¿no? En cierta manera. Gracias. Como Nina Morgan. Eso es, me ha quedado así al pensar en el último. Gracias, Jorge, por tu pregunta. A ese poema le tengo un especial aprecio. Aparece en la antología de Un estallido y además sirve para mí como poética. Es mi poética de ese libro, o sea que para mí das en la clave, ¿no? Sí, para mí siempre ha sido todo en el arte a todo nada. Es verdad que ahora me he serenado un poquito. Me he serenado estos últimos años
también con él. Mi madre se quitó la vida en 2014 y donde me hizo mejor, la pérdida y su vida también. Y aprendí mucho de esa pérdida. Pero ese todo o nada se ha serenado un poco y ahora estoy en una etapa que llamaría yo como la del bien del dolor, ¿no? O sea, estoy como en un momento en el que veo que de alguna manera estoy muy sereno, muy en mi centro, como dice mi amiga Silvia Flechoso, ¿no? Y o sea, encontrar ese centro es complicado, y más cuando el arte es algo tan arriesgado, porque el arte no es escribir versos, ¿no? Es dar la vida, como te decía. O sea, es como, yo lo veo, ¿sabes? Como estas cosas que pasan cuando uno tiene 15 o 16 años, que lee poesía, o lee narrativa, o lee biografías de otras personas, autores, autoras, y entiende, o cree entender cosas que lee de esas biografías, pero luego llegas a los 30 y las estás viviendo en primera persona, y te suceden a ti, y son calcadas. La vida se pone en serio, como decía Gil de Birman, ¿no? La vida iba en serio. Entonces, este tema para mí es crucial. El paso del tiempo, la experiencia. Entonces, sí, sin duda, a todo o nada, por ahora. Has hablado antes de la inteligencia artificial. Entonces, te voy a hacer yo una pregunta conforme, ya que tenemos aquí a Diego. ¿Cómo ves tú el futuro que ya es presente de la inteligencia artificial con respecto a las editoriales? ¿Si las van a hundir o las van a reflotar? Bueno, que hable el editor, ¿no? No, te agradezco tu pregunta. Yo no soy ningún especialista, tengo amigos en el mundo literario, en agencias, en editoriales, pero la verdad es que no sé hasta qué punto puede llegar a hacer que palme ese modelo. Es verdad que yo creo que sí que va a afectar colateralmente, como decía antes, con esa desconfianza y con lo que se les va a pedir a los autores, ¿no? Y a las autoras a la hora de entregar sus textos, o incluso durante el proceso de elaboración de los mismos. No sé después cómo afectará a las ventas o si todo se digitalizará. Estos días estaba leyendo que estaban comprando libros en Estados Unidos para digitalizarlos y luego quitarlos del medio de distribución. Entonces, no sé, hay como un cambio de paradigma ahí bastante interesante que a lo mejor se torna peligroso, está por ver. Para mí, seguirá habiendo una literatura de calidad, siempre que sea literaria, que esta es otra conversación, la literatura literaria y la literatura comercial, que parecen la misma cosa, pero no lo es. Yo en ese sentido, por recuperar también un poco la pregunta previa de Jorge, estoy más en la literatura literaria. Entonces, que parece, ya te digo, un epíteto, ¿no? Pero no lo es. O sea, es como, para mí hay que hacer una apuesta por el lenguaje. Y yo creo que ese lenguaje va a ser lo diferenciador de los escritores y las escritoras en el futuro. El trabajo del lenguaje. Sí, no acabaron con él. Ahí estamos, aquí. Estamos aquí, sí. Por suerte. Gracias. Pues dicen que en un cementerio había una lápida en la que ponía: aquí enterraron de balde por no hallarle una peseta, no sigas, era poeta. ¿Qué va a pasar hambre? ¿Estás diciendo que va a pasar hambre? Pues no hemos hecho más que darle de comer desde que ha llegado. Esto de las lápidas se llama Rosa, ¿no? Me ha dicho que eres una clásica de Agosto Clandestino y que vienes a todas, que no fallas a una. Enhorabuena. Bueno, que hay un libro, te recomiendo, de lápidas, hablando de lápidas, que se llama Antología de Spoon River, de Edgar Lee Masters, que es un poeta norteamericano, que básicamente lo que hace es muy interesante porque cada poema es el epitafio, digamos, o la nota de despedida de un personaje. Los poemas tienen por nombre a los personajes y es curioso cómo todos esos personajes se relacionan entre sí dentro del libro, dentro de un pueblo llamado Spoon River, ¿no? Entonces, bueno, por dejarte una dedicatoria, por hacerte una recomendación literaria sobre lápidas, que a mí no me gusta mucho pensar en lápidas porque me da un poco de terror. Sí.
Y vamos, sí, por cerrar, no sé, la muerte, bueno, ya te digo que es un tema que me ha tocado de cerca, también a mí en lo personal, y bueno, es configuradora para mí la muerte, o sea, es una cosa que te acompaña, el pensar en ella y dialogar con ella, sobre todo cuando la tienes tan cerca, porque tiene algo de misterioso, y el misterio también tiene algo de no tener palabras, ¿no? Y cuando no tienes palabras no hay nada a lo que asirte tampoco. Entonces, bueno, la muerte es algo que tienen que tratar los poetas, eso sin duda. La muerte. Coque. Bueno, lo primero, dar la enhorabuena al festival, Enrique, porque el sitio me puto flipa. O sea, creo que es súper clandestino. O el mérito de por allí, pero está guay. Le pega mucho al festival que a veces vamos a criptas y tal, pero salir a la calle está guay, para estar. Y bueno, y dos preguntas para ti. Aparte, has recomendado bueno, has dicho de la Serna y Bergamín, y también vino Almudena Sánchez el otro día y recomendó a Ori, a Clarice Lispector, a Cirlot, digamos el fragmento y tal. Sí. Y que recomendases alguno más, si tienes tú alguna referencia propia o alguno que consideres como de culto. Y mi segunda pregunta es si así vistes en verano, en invierno. Es un preguntón. Esto. Sabía que tenía que haberme quitado la chaqueta y yo lo sabía, además se grababa, esto era terrible. Bueno, sí, referencias, la verdad es que ya te digo, o sea, yo encuentro más para mí están los subrayados, o sea, tengo esos referentes que te he dicho, sobre todo Ramón, también hay líneas mucho en Walser. Clarice Lispector tiene una prosa muy psicológica y muy fragmentaria, muy densa también, de frases cortas. Y luego Carlos Edmundo de Ori me encantan los aerolitos, que están hechos también al modo un poco... Tiene creo que uno que dice que la patria es el aire que respiro. Tiene aerolitos sobresalientes. Esas también son figuras que me han marcado. Pero a mí me gusta, por ejemplo, la idea de, mientras leo y subrayo... O sea, yo siempre subrayo lo lírico de lo prosaico, ¿no? Está esta idea y el buscar en una frase algo que sea totalizador. Y ya con esto cerramos un poco también el espíritu de los pantemas, que es como yo los he conceptualizado, ¿no? Como algo totalizador, en el sentido filosófico, en el sentido estético. Entonces, bueno, sí, esas referencias. Alejandra Pizarnik también tiene muchos fragmentos, y hay tantos otros. Safo misma está escrita a través de fragmentos. Catulo tiene frases que están por estar escritas como las escribió luego Carmen Jodra, por ejemplo, escribiendo o sea, todo lo que se escribe desde lo clásico, ¿no? Tiene como una contundencia. Ahora que estamos también con la Odisea en los cines, pues ves también la contundencia de los relatos clásicos. Tenía un profesor que siempre me decía, lo clásico es lo que te suena. Ángel García Galeano, un gran profesor, ¿no? Decía, lo clásico es lo que cuando te lees te suena de algo, ¿no? Que te suena... Entonces, bueno, pero ya te digo, o sea, no es un género que por sí trabaje tanto, soy sobre todo lector de poesía y ensayo, y desde 2020, 2019, aparte de haber leído novela contemporánea y clásica, leo mucha novela, pero sobre todo los subrayados. Me gusta trabajar los libros que tengo en las manos. Y lo de vestir, luego te respondo si quieres. Claro, tienes el trabajo soñado para cualquiera que nos guste leer y escribir. Tú lo sabes, ¿no? Cuéntanos un poco con más detalle a qué te dedicas, que yo lo sé, pero igual hay gente que no, aunque lo has dicho una vez. ¿Y qué piensas de que ande rápido en las salas? Bueno, yo trabajo en museos, pero trabajo en lo más humilde que se puede trabajar en un museo, que es custodiando las obras de arte de los museos, es decir, en sala. Y sin uniforme por ahora, he estado en 9-10 museos en mi vida, pero sin uniforme de trabajo siquiera. O sea, estoy con mi ropa de calle, viendo el tiempo pasar, cuidando las obras, cuidando que los niños no sean muy salvajes, avisando cuando vienen familias divertidas, siendo cuidadoso, alimentándome del porvenir, del pasado, de los catálogos de los museos en los que he trabajado.
He trabajado en el Templo de Devot, en el Museo de Historia de Madrid, en el Arqueológico, en el Conde Duque, en el Museo de Arte Contemporáneo. He trabajado también en el Museo de Ciencias Naturales, incluyendo ser conserje y llavero y ayudante de correos del Museo de Ciencias, adscrito al CSIC, con todos los investigadores del CSIC, a los que me encantaría que este vídeo les llegara, y les mando un saludo enorme de ser así, porque hice relación con muchos de ellos, gente sobresaliente. Ha sido un trabajo, la verdad, que he encontrado como un nicho en la matriz con todo esto, o sea, es una maravilla. Y sí, ahora tengo una plaza por el Ministerio de Cultura, y aunque es una categoría baja, no se me puede considerar funcionario, cosa que no sé si me alegra o no. Pues tengo un personal laboral, soy personal del Estado, ¿no? Entonces trabajo en museos estatales. Ese es mi trabajo. Y la verdad es que la contemplación ayuda mucho, sí. Pues yo ando rápido porque me he dedicado a la poesía. ¿Alguien quiere decir algo más? Perdón, ¿alguien quiere decir algo más, por favor? ¿Estamos bien? ¿Habéis estado a gusto? Diego, ¿nos damos por satisfechos? Vale, pues un aplauso para él por abrir las puertas para el agosto clandestino, por favor. Gracias. Un aplauso para él, que ha estado leyendo. Un aplauso para ella, que nos ha estado escuchando ahí detrás, pero ha salido a aplaudir. Gracias, gracias. Sí. Y un aplauso para él, que están ahí arriba también, pero nos estaba escuchando, ¿a que sí? Bueno, pues muchísimas gracias. Solo resta citaros para este jueves a las 7 de la tarde en el Instituto Riojano de la Juventud, porque el agosto clandestino es tan largo que acaba en septiembre. Así que nada, nos vemos allí. Si os gusta la poesía, muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias.